Cordial saludo, mi nombre es Oscar Darío Cuchillo Maestro del programa Administración de Empresa cuatrimestral. El día de hoy les hablaremos del comportamiento organizacional. Más exactamente, ¿qué es el comportamiento organizacional? Mi grupo está conformado por Madeneir López Duarte, Carles Mauricio Hernández y quien les habla, Oscar Darío Portillo Maestro. A continuación procederé a explicarles un poco del tema. Para esto les estaré mostrando la presentación que realizamos en Geniali, una aplicación muy buena que nos sirve para nuestro proceso educativo. Como ya lo había dicho, el tema que nos toca a nosotros es qué es el comportamiento organizacional. Procederé a explicar entonces qué es el comportamiento organizacional. Empezaré primero por el tema a tratar. Como podemos ver, los guerreros de Wall Street, este es una historia que se encuentra al principio de este capítulo. Son detalles desalentadores e inspirados al mismo tiempo que reflejan la creciente complejidad de la vida organizacional. Asimismo, destacan varias cuestiones de interés para quienes buscan entender el comportamiento organizacional, incluyendo la motivación, la ética, la emoción, la personalidad y la cultura. A lo largo de este libro se aprende cómo estudiar de manera sistemática todos los elementos. Este libro habla más que todo del comportamiento organizacional, de qué es el comportamiento organizacional en el primer capítulo. Porque los guerreros de Wall Street es un joven que sin mucha experiencia lo mandan a Wall Street, una empresa muy cotizada, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Que se estaba viendo un desorden en el comportamiento organizacional, es decir, las finanzas la estaban usando a favor de cada quien. Se daban cuenta del problema que había en las finanzas y el que se diera cuenta las usaba a favor. Entonces este joven lo que hace es crear su propia empresa para combatir en contra de eso. Es una historia muy larga, la invitación es a que la lean. Se llama, la historia completa es El Lobo de Wall Street, pero este libro la representa como los guerreros de Wall Street. Hicimos una breve introducción para definir el comportamiento organizacional. Para esto se debe tener claro lo que dice Thompson en el 2007. Una organización es un conjunto de elementos compuesto principalmente por personas que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros de forma coordinada, ordenada y regulada con un conjunto de normas logren determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no. Los logros quisimos identificarnos con esta frase. Los logros de una organización son el resultado de los esfuerzos combinados de cada individuo. Como podemos ver, es una frase muy motivadora. Para cualquier empresa, si se trabaja en equipo, se puede hacer muchísimo más. Esto se puede aplicar en la vida real, como en el estudio, en las empresas, en el trabajo día a día, en cualquier parte. Eh, Cuando se hace un esfuerzo en grupo, se va a ver muchísimo el resultado. Como dice el dicho, dos cabezas piensan más que una. La importancia de las actitudes interpersonales. El ambiente de trabajo actual cada vez es más competitivo y demandante. Los administradores no pueden tener éxito solo con sus actitudes técnicas, también necesitan tener buenas capacidades para tratar con las personas. Para triunfar en la administración de hoy se requiere tener buenas actitudes interpersonales. Son la comunidad y el liderazgo lo que distingue a los directivos. Lo que hacen los gerentes. Los gerentes, primero que todo, son aquellos individuos que logran metas a través de otras personas. Es decir, tienen trabajadores para ellos que les tienen trabajadores para ellos que les exigen resultados.
Una organización es una unidad social coordinada en forma consciente, compuesta de dos o más personas, que funciona sobre una base de continuidad relativa para lograr una meta o conjunto de metas comunes. ¿Qué nos quiere decir esto? Una organización se conforma por dos o más individuos que se proponen algo. Esto puede ser una pequeña empresa, microempresa o un negocio muy pequeño. Las funciones de la gerencia. Según el francés Henry Fayot, describió que todos los gerentes realizan 5 funciones básicas, que en la actualidad se dividen en 4. Primero, planear. Como pueden ver, planear es el proceso que incluye la definición de metas y establece estrategias y desarrolla planes para coordinar las actividades. Organizar es determinar las tareas a realizar, quién las realizará, cómo deben de agruparse, quién reporta a quién y dónde se tomarán las decisiones. Y dirigir, función que incluye motivar a los empleados, dirigir a otros, seleccionar los canales de comunicación más eficaces y resolver conflictos. Y por último, controlar. Este es el que monitorea las actividades para garantizar que se lleve a cabo todo según se planeó y corregir cualquier desviación significativa. Bueno, para terminar con mi presentación, doy paso al compañero Harles Mauricio. Antes no decir que la organización, el comportamiento organizacional es la motivación que se tiene en el día a día, ¿ya? Entonces doy paso al compañero Harles Mauricio. Bueno, continuando con la presentación del trabajo, de lo que es el comportamiento organizacional, se presentan los roles de la gerencia según el señor Henry Mintzberg, el cual se divide en 3 partes, lo que es el rol interpersonal, el rol informativo y el rol decisorio. En el rol interpersonal encontramos lo que es el representante, que es la persona que se requiere para ejecutar cierto número de deberes, lo que es el líder, la persona que motiva y dirige a los empleados, y el enlace, la persona que se mantiene una red de contactos externos a favor de la empresa, de la organización. En el rol informativo aparece el vigilante, que es la persona que recibe toda la información de la organización interna y externa, y el difusor, el cual transmite la información recibida a los externos y a toda la organización. También encontramos el vocero, que es la persona que transmite información a los externos acerca de los planes políticos y resultados de la organización. En el rol decisorio encontramos el empresario, que es la persona que busca las nuevas oportunidades y mejores ambientes para realizar los proyectos de la organización. El manejador de dificultades, que es la persona que se encarga de manejar todas esas situaciones que se presentan de último momento. El asignador de los recursos, el que aprueba y toma las decisiones organizacionales que den un significado positivo a la empresa u organización. El negociador, que es la persona que se encarga de hacer los negocios para que la empresa se extienda a países extranjeros. Por otro lado, podemos decir que los roles son funciones que se le atribuyen a una persona para que en determinadas situaciones y circunstancias actúe o se comporte de acuerdo a un conjunto de pautas con satisfacción de una serie de expectativas. Eso es lo que prácticamente dije anteriormente, lo que cada uno cumple con su labor, y es así como se determinan las empresas. En esta parte podemos ver una diferencia entre gerencia eficaz versus gerencia exitosa. Lo que se puede denotar en una gerencia eficaz lo basa en las cantidades y la calidad del desempeño de cada persona, lo que es muy contrario a la gerencia exitosa. La gerencia exitosa se basa en términos de velocidad con la que ascienden en su organización. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que lo eficaz solamente se basan en términos, en cantidades, en calidad, pero la exitosa es una persona cuando da todo su potencial y cada vez que vaya dando un poco va avanzando y va subiendo de cargo. Y por último tenemos lo que es el comportamiento organizacional, que es el campo que estudia e investiga el efecto que tienen los individuos, grupos y estructuras
en el comportamiento dentro de las organizaciones, con objeto de aplicar dicho conocimiento a mejorar la efectividad de las organizaciones. Eh, este comportamiento organizacional estudia tres determinantes, que son los grupos, las estructuras y los individuos. ¿Qué pasa con esto? Que este comportamiento se basa más que todo en cómo se comportan los individuos a la hora de realizar trabajos en grupo, porque se sabe que no todas las personas tienen la capacidad de trabajar con un grupo de individuos o realizar proyectos, porque no se saben entender, no se saben explicar, y cada persona siempre busca a que se haga lo que se diga, lo que diga él mismo o ella misma. Entonces, como por decirlo en resumidas cuentas, es un campo de estudio que investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones. A continuación los dejo con el compañero Maeneir, que va a continuar con el resto de la exposición. López Duarte, vengo a presentarles sobre el aprendizaje. El aprendizaje es todo comportamiento que realizamos luego de obtener una experiencia. Esto contribuye al mejoramiento en el comportamiento organizacional y para esto existen tres teorías, como la primera, que es el condicionamiento clásico, que es cuando un estímulo predice la existencia de otro estímulo, el cual produce una respuesta inmediata, y que por lo tanto este primer estímulo brindaría esa misma respuesta al final. Como segundo tenemos la teoría del condicionamiento operante, que en este se habla de que toda conducta nos lleva a una consecuencia determinada. Por lo tanto, cada comportamiento voluntario va a tener o una recompensa o va a buscar evitar una dificultad. Tercero tenemos la teoría del aprendizaje social. En esta teoría se basa en que las personas aprenden de la experiencia y la observación. Es decir, al ver qué pasa si yo realizo cierta acción, de ese mismo modo se va a generar un aprendizaje. Por otro lado, por parte de los jefes, también hay un aporte significativo y se hace por medio de los refuerzos. Estos refuerzos se dividen en cuatro. Uno de ellos es el refuerzo positivo, que se centra en proporcionar algo agradable al concluir una acción o algún trabajo en el caso de las empresas. Como segundo está la extinción, que sería remover cualquier estímulo que conlleve a seguir repitiendo un mismo comportamiento. Lo tercero, el reforzamiento negativo, que es en el cual se busca evitar una consecuencia negativa, es decir, que no vaya a pasar un límite ese estímulo. Y como cuarto está el castigo, que ya es una medida extrema para eliminar ese tipo de comportamiento, en el caso de las empresas, de un trabajador. En ese mismo orden, hablando de los actores principales, en el comportamiento organizacional entramos a hablar de los trabajadores. Son los principales que intervienen debido a que los jefes están en la obligación de crear un ambiente agradable para ellos, que ellos se sientan bien y que ellos tengan un amor por el trabajo que realizan, para que de esta manera pueda haber una realización correcta y óptima que permita desarrollar los objetivos de la empresa. Cabe también resaltar que la opinión del trabajador es muy importante. Por este motivo, el entorno en el que ellos trabajan es muy importante tenerlo en cuenta por parte de los jefes, para que el trabajador se sienta cómodo, para que el trabajador no tenga cómo quejarse, y de esta manera pueda seguir produciendo al máximo, que es lo que el gerente necesita, que el trabajador produzca la mayor cantidad y de manera eficiente. Ya por otro lado, hablando del comportamiento, hablando de podemos mencionar que muchas veces
muchas personas o jefes no le prestan atención a este factor fundamental en una organización, puesto que dicen que esto no es necesario, que lo importante es que el trabajo produzca, pero no se interesan por tenerlos bien. Por el contrario, esto es fundamental, como lo hemos venido diciendo en toda la presentación, y es que gracias al comportamiento organizacional se genera mayor productividad en la empresa y se permite tener mayor valoración, tanto en los empleados como en la empresa en general, puesto que estos van a crear un ambiente armonioso, se van a llevar todos bien y de este modo se le va a facilitar el trabajo al jefe, por lo que la empresa cada vez va a ir aumentando sus ventas, va a ir creando nuevas estrategias, nuevos productos en el caso de las productoras, y de esta manera va a ir desarrollándose cada vez más. Ya para finalizar, lo haremos con esta frase, la cual es: el comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen. Es decir, dependiendo del comportamiento que yo muestre ante los demás o en cierto grupo determinado de personas, es lo que yo voy a reflejar sobre lo que soy. O sea que si yo tengo un mal comportamiento, es el concepto que van a tener esas personas de mí. Y si realizo un buen comportamiento, ellas van a tener ese mismo concepto de manera positiva, que es lo ideal. Muchas gracias.